Entrevistas en sintonía con vos. Bueno, una investigación reciente del Centro de Estudio Demos determinó de que 8 de cada 10 personas dijeron haber consumido alguna droga o alguna sustancia. Es un dato realmente alarmante, y el más alarmante es a la edad temprana del inicio de consumo. Para hablar de este tema y otros temas relacionados, vamos a saludar a la licenciada Soledad Rodríguez Orsi. Sole, ¿cómo te va? Soy Víctor Timoneda, esto es En Sintonía con Vos. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Buen día. Buen día, ¿Cómo Sole. están todos? Bien, todo muy bien, iniciando el sábado. Bueno, antes que nada agradecerte por el contacto y comenzar preguntarte, a ver, recién lo charlábamos en el inicio como para darle un puntapié. Durante la juventud, la adolescencia, es muy común y hasta con naturalidad, lamentablemente, el consumo de alcohol, en algunos casos de manera excesiva. Y digo, ¿esta es la puerta a determinada clase de consumos? Sí, exactamente. Víctor, bueno, el estudio que lo hicimos desde el estudio Demos, venimos trabajando en poder, bueno, construir datos locales, generar esos datos para poder pensar fenómenos sociales, porque por ahí no es lo mismo decir que hay un problema con esto a poder hacer un trabajo que te dé como cierta plataforma para poder mencionarlo, ¿no? Y en esta muestra, que fue de más de 350 personas, exactamente lo que pudimos indagar y finalmente lo que arroja es que la puerta de inicio, podríamos decir, es a través del alcohol, es mayoritariamente entre los 13 y los 15 años, también hay un consumo previo de un 40%, el mayoritario está entre los 13 y los 15, y efectivamente es en principio con el alcohol, que es una sustancia, como vos decís, como muy naturalizada, ¿no? Sí. También sondeamos otras sustancias, no queríamos poner el foco tanto en el tema sustancia, pero sí poder indagar qué se consume, con quiénes, qué percepciones en torno al consumo hay en la ciudadanía, en los jóvenes santafesinos, qué nociones de riesgo, de cuidado frente a esto, para, bueno, tener quizás una base desde donde poder problematizar esto, ¿no? Sole, y otra cosa que veo algo natural, e insisto en lo que te decía recién como el alcohol, lamentablemente, es el consumo de marihuana. Hoy por hoy vas caminando por la calle y es casi habitual ver el consumo de marihuana casi de manera libre, más allá de que esto está regularizado y que no tenemos una legalidad absoluta. Sí, exactamente. De todos modos, quizás aún más alarmante también es el tema del consumo de cocaína. Nosotros nos dio un resultado de 1 cada 4 varones consume o consumió cocaína. Increíble. Frente a 1 cada 10 de mujeres. La otra vez, bueno, nosotros hicimos como parte del proceso de esta encuesta, para que no quede solo en una cuestión estadística y numérica, hicimos 2 mesas de validación, una con especialistas y otra con estudiantes de escuelas secundarias. Con especialistas, así iniciamos el mes de octubre, ¿no?, de la salud mental con estas mesas. La mesa con especialistas, hubo gente de muchos sectores, una mesa súper heterogénea, con gente de organizaciones sociales, de clubes deportivos grandes de la ciudad de Santa Fe, representantes del campo de profesionales de la salud mental, de provincia, municipio, de la legislatura, porque también, bueno, estaban Paco Garibaldi, estaba Giselle Mahmoud. Es importante generar avances en materia legislativa, estaban también ellos presentes, y con los estudiantes de 6 escuelas secundarias de la ciudad surgía un poco esto, ¿no? Como que hay algo que se está enfocando sobre todo en las drogas más graves, pero se olvida un poco de mencionar el alcohol, que es algo muy naturalizado, sí. El uso frecuente con pibes jóvenes, ¿no? Diría niños. Sí, vos sabés que menos de 13 años estamos diciendo. Me repercute mucho ese número, me repercute mucho esa edad. 13 años es muy poco. Sí, incluso antes te diría, pero sí, 13 es el mayoritario y es muy poco, exactamente. Nosotros, la idea del estudio era pensarlo sobre todo en una clave de prevención, ¿no? Pensar como, sobre todo desde qué edad sería conveniente empezar a hablar de este tema, ¿no? Por eso la muestra es de 15 a 45 años, pero la pregunta es desde qué edad iniciaste con algún tipo de consumo, cuando probaste alguna sustancia, ¿no? Claro. Y es lo que vos decías al principio, 8 de cada 10, lo que tenemos que pensar es que seguramente
nuestros hijos, sobrinos, niños de la sociedad van a atravesar por una situación de consumo, de algún tipo. Entonces, es necesario poder pensar que esto hay que hablarlo, ¿no? Con mayor, quizás frecuencia, sacando el peso de la espalda de los jóvenes y de los adolescentes, que el mundo adulto pueda empezar a poner esto sobre la mesa, ¿no? Bueno, justamente algo adelantabas recién y ¿cómo hacemos para que esto no quede solamente en un número? Sí, bueno, esto nosotros sondeamos un poco, fueron muchas las preguntas, es una muestra que arrojó un estudio interesante. Una de las preguntas era ¿dónde poder hablar de esto? ¿No? Y con los chicos de las escuelas, cuando hicimos la mesa esta que te comentaba, surge en mayoría, realmente 95% de la muestra, que efectivamente es la escuela para ellos el lugar más seguro, decían, donde empezar a hablar de esto, en contraposición al 40% mencionaba que en la familia era difícil poder hablarlo. Nosotros creemos que hay que empezar a hablar de esto, en principio mínimamente ponerlo a dialogar, ¿no? Pero además, bueno, hace tiempo nos hacen campañas masivas frente al tema del consumo. Recordábamos la última fue hace mucho tiempo, ¿no? Que realmente fue una campaña masiva, ¿no? Bueno, quizás es eso, empezar a poder problematizarlo, ¿no? También con los chicos. Los efectos que tiene, poder decir que no. Una de las cuestiones de las tendencias de la muestra mostraba que en la adolescencia existe mayor policonsumo, es decir, prueban muchas drogas distintas. Es más experimental el consumo, entonces se hace un consumo experimental con drogas más riesgosas, como drogas sintéticas, tranquilizantes, cocaína, ¿no? Y eso también pone a los pibes en un riesgo mucho mayor, porque además también en la muestra nos da que son esas etapas en donde menos estrategias de cuidado se utilizan. Mayor consumo riesgoso con menos cuidado. Sí. A edades adultas existen otras estrategias de cuidado y además se estabiliza un consumo entre la juventud y la adultez con uso de marihuana y de alcohol, y sí en la adultez, no en la juventud, pero en la adultez nos daba un incremento del uso de psicofármacos. Me imaginé, sí. Me imaginé que son esas diferentes etapas. A ver, y recién hablabas de policonsumos y demás, pero me quedo también en el tema campaña, porque el rol del Estado es importante en este tipo de cuestiones y creo que también hay un ausente en este último tiempo referido a este rol del Estado y referido a estos números que vos recién planteabas, referido también a la corta edad donde se empieza con el consumo por lo menos de alcohol. Llevarlo a las escuelas, eso implica que el Estado esté presente. ¿Cómo lo ves al Estado en la actualidad? ¿Es un Estado presente? ¿Es un Estado que responde hacia estos números que son realmente alarmantes? Bueno, a ver, nosotros entendemos que es un tema muy complejo, el tema del consumo, el tema de la salud mental es muy complejo. Nosotros todo el tiempo pensamos el consumo en sintonía con la cuestión de salud mental, no se puede separar, desvincular una de la otra, ¿no? Cuando existe una cuestión problemática en torno al consumo, es que hay una cuestión de salud mental, hay un sufrimiento, podemos decir, subjetivo, ¿no? Hay un padecimiento ahí de alguien. Ahora, al mismo tiempo, con los propios jóvenes, cuando lo pones a dialogar, ellos lo que mencionan es, bueno, como una ausencia de algo que te permita decir que no frente a una satisfacción inmediata que produce la droga, ¿no? ¿Cómo decirle que no si no hay un proyecto de un deporte, de algo que te interese, que te permita anclarte y no en esa satisfacción inmediata, ¿no? Hay algo ahí que es de trabajo del orden ya social, digo, no solamente, sí el Estado, por supuesto, porque hay una simetría ahí y es necesario que el Estado esté presente, pero además se tiene que hacer un trabajo complejo con organizaciones sociales, con la ciudadanía, con escuela, todo que se pueda incluir en un trabajo colectivo, pero también complejo, digamos, ¿no? Que no es tan sencillo, quiero decir. Entonces, tiene que estar a la altura claramente de la complejidad que implica lo que estamos hablando, ¿no? Esta problemática. Soledad, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me quedo con esto último que decís porque me parece bastante interesante. Coincido absolutamente en que esto es una problemática compleja y que el abordaje también es dificultoso. Pero en esto que vos decías, este trabajo colectivo y este trabajo complejo que hay que hacer, entiendo yo que alguien lo tiene que dirigir, ¿no? Porque digo, el tema es quién dirige esto. Porque si el Estado no está en condiciones de hacerlo, que tiene los recursos, ¿quién está en condiciones? Mm, Nosotros creemos que sí, que debe ser así y que además no puede recaer en que eh, de que porque sea complejo no se haga, ¿no? Entonces, necesariamente esto se tiene que articular y que, bueno, la idea nuestra siempre es poder colaborar con estas iniciativas y estas investigaciones. Demos tiene experiencia, por ejemplo, en trabajar respecto de ludopatía, un estudio también que se hizo en el año 2024, este año sirvió de insumo para poder trabajar la ley de ludopatía. Entonces, bueno, creemos que al menos desde una organización social como esta, el camino es ese, ¿no? Otra cosa que surgía de la encuesta es cuando uno preguntaba a los encuestados si necesitaron ayuda cuando consumían de manera frecuente, el 40% dijo que sí, que necesitó de la ayuda de otro. Es evidente que se necesita de otros para salir adelante, ¿no? Que nadie se salva solo y que realmente es un tema complejo que indefectiblemente es necesario que el Estado esté presente y que se trabaje con todo este entramado social que estamos mencionando. Sí, además me da la impresión de que es necesario que un otro ayude a salir, pero creo que un otro también ayuda a entrar. Bueno, sí, también eso es también es diferente en distintas etapas de la vida, podríamos decir, ¿no? Nosotros hicimos ciertos cortes en las franjas etarias justamente para que la lectura pueda ser significativa en la cuestión de transición de la vida, ¿no? Y nos un poco arrojaba esto, que en la adolescencia también es muy, y lo decían los chicos en las mesas estas que te contaba, es muy difícil también en cierta etapa de la vida poder decir que no, ¿no? A un otro que es un par que se convierte en el referente de la vida en ese momento, ¿no? Sí. Pero además, también es difícil decir que no cuando hay, de algún modo, esto que mencionaba antes, que es ningún proyecto futuro, nada que te ancle en algo más deseoso, ¿no? Del orden del deseo. Entonces, ahí también se hace muy difícil poder decir que no. Que se ponga de moda, decíamos, ¿no? En la mesa esta, poder decir que no, pero también es necesario tener un motivo que sea más fuerte, ¿no? Sí, y además también me parece a mí estímulos sociales que permitan que este no sea más fuerte. Digo porque vos en algún momento mencionaste esto de la percepción también, ¿no? Como qué percepción tienen del consumo. Y la verdad que uno por lo que, digamos, también escucha, ve, etcétera, es que hay un consumo que si bien está penalizado, también está naturalizado, digo, ¿no? Esto de que si fumas un porrito no te pasa nada, si fumas un porro no es puerta de ingreso a ningún consumo problemático, etcétera. Esto está muy instalado también en los jóvenes. Por lo tanto, ¿cuál es esa percepción que ya está en el plano de lo comunitario y de lo social también en relación a determinados consumos, ¿no? Digo, naturalizado está el alcohol, pero me parece que hay otros consumos que aún penalizados también están naturalizados. Sí, 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 efectivamente. Pero además, también hay que considerar que en ciertas etapas de la vida no es lo mismo, ¿no? Digo, hay una diferencia entre un niño que puede tener entre 10 y 13 años o 14, 15 y gente de 20, 25. Digo, no es lo mismo. Entonces, para poder pensar también lo que produce orgánicamente un consumo sostenido o un exceso en ese sentido, también hay que poder, bajarlo para los chicos, ¿no? Que puedan comprender desde un lugar de una simetría de un adulto qué es esto, pero digo, también entendiendo que hay algo de esa exploración que va a suceder. Entonces, ¿qué herramientas también les damos, no? Me parece que hay que encontrar ahí un modo de poder hablarles, escuchar sin juzgar. Hay algo también de un juzgamiento muy particular en torno al consumo, a los consumos, que, bueno,
hasta acá entendemos que se han ensayado algunas soluciones que no dieron demasiados frutos, ¿no? Digo, quizás hay que empezar a cambiar las formas en que se encara el problema, porque hasta acá se han ensayado medio siempre las mismas, ¿no? Quizás hay que inventar otras maneras de hablar con los chicos de este tema, del consumo, Sí, de sustancias, de drogas y demás. me parece interesante esto cuando dabas cuenta de que una gran mayoría entiende que el lugar para poder charlar esto es la escuela, ¿no? Porque fíjate que una de las instituciones más vapuleadas de los últimos tiempos es precisamente la escuela, porque una escuela que no se adapta a la realidad, porque una escuela que no prepara para el futuro, porque una escuela que no prepara para el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien tiene que reconocer un lugar donde puede ser contenido, esa es la escuela. Totalmente. Digo porque también cómo socialmente juegan las instituciones, el prestigio o el desprestigio de las instituciones en el plano social, cultural y hasta político, pero cuál es el valor que le dan los individuos también a esas instituciones. Sí, bueno, ahí quizás hay que diferenciar entre el mundo adulto del mundo que está del estudiante que está inmerso en ese sistema, ¿no? Nosotros también hicimos un corte en la franja etaria del 15 a 22 años, porque la muestra nos daba 95% que decía de hablar de este tema en la escuela, y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué dicen los que están en la escuela? ¿No? O los que dejaron la escuela hace poquito tiempo. Y efectivamente también nos da un número alto que es 85%. Entonces, evidentemente la escuela es un lugar al que los chicos van después que la casa es la escuela, ¿no? El ámbito donde mayor tiempo pasan. Y es el lugar más seguro para ellos. Ahora, ¿todo se le tiene que pedir a la escuela? Claro, bueno, sí, eso es algo también que es bueno, pero es para debatir, justamente, es para poder pensar entonces cómo, con quiénes. Otra cosa que surgía de la muestra es que casi el 30-35% de los encuestados asistía o asiste actualmente, en el momento de la encuesta, a algún club vecinal, iglesia, espacio comunitario. Santa Fe, yo no sé si sabían, pero Santa Fe es la segunda provincia con más clubes por habitantes. Hay en Santa Fe una cultura de habitar clubes sociales, clubes de barrio, vecinales. El entramado comunitario es importante en Santa Fe, entonces me parece que, bueno, quizás también es por ahí, ¿no? Desde donde se pueden empezar a abordar algunas temáticas, como puede ser lo que estamos hablando, consumo problemático, salud mental y demás. El tema es quién forma a los formadores, ¿no? Porque me parece que también buenas intenciones hay en muchos sectores, en muchas instituciones, pero es estar formado para esta complejidad, porque realmente, digo, no es solamente detectar una conducta de un chico que de repente se pone violento y ahí pensar si esto puede tener que ver con consumos problemáticos, sino que es la complejidad también de entender cómo es este fenómeno, cómo es el tema de las naturalizaciones, las percepciones, etcétera, y eso no muchos individuos, por más buenas voluntades que tengan, están en condiciones de llevar adelante. Sí, seguramente que pueda ser eso como un camino para recorrer y para también aprender. Hay mucha gente muy, muy formada y demás, pero yo creo que hay algo ahí el consumo es muy social, también eso surge. El consumo generalmente, por lo menos 7 de cada 10 mencionaron hacerlo con otros. Hay algo acá de que entre los pares mismos, digo, hay algo para trabajar que es de forma colectiva. Sí, seguramente hay especialistas y seguramente eso sea lo mejor, pero también es algo que se puede articular entre pares, te quiero decir, ¿sí? Es algo que, bueno, me parece que lo colectivo, el construir un nosotros que pueda poner a resguardo también puede ser significativo y puede hacer la diferencia, ¿no? Sole, millón de gracias, la verdad, muy completo. Sabemos que tuviste que organizarte de determinada manera para poder salir al aire, así que agradecerte la predisposición. Estuvimos hablando en la semana y bueno, y salió excelente. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes por interesarse en el tema. La verdad que, bueno, para nosotros es muy importante también poder dar a conocer estos datos y demás, así que, y el trabajo que viene haciendo Demos, así que, bueno, les agradezco un montonazo la paciencia también para mi organización y demás. No hay problema. Evidentemente pudiste organizarte de buena manera porque ni se escuchó nada, pero nada.
No, está en el cuidado del padre, volvió, así que está en el cuidado de él. Está muy bien. Yo cuando está en el cuidado de la madre, muchas veces también mi niña me toca la puerta, me dice papá, así que ¿viste? Bastante bien, te digo. Sí. También estamos acostumbrados. Funcionó. Así que si hubiese pasado, no pasaba nada. No. He tenido que dar vuelta a manzanas por el barrio también para ver si podíamos. No. En el auto. Tranquilizar a la bestia. Nada, en el auto para ver si se dormía, pero bueno, así estamos. Sole, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Que tengan buen fin de semana. Bueno, Soledad Rodríguez Orsi, ella es licenciada en Psicología e integrante del Centro de Estudios Demos, con toda la información, con todos los números y un dato alarmante. Los niños, a partir de los 13 años, empiezan con el consumo de alcohol y de distintas sustancias. Eso puede ser la puerta a distintos tipos de consumos, así que bueno, a tenerlo en cuenta de aquí en adelante, por lo menos que puedan servir estos números para llevarlo a cabo y para que la escuela también, el Estado principalmente, tome la escuela ese como rol, Estado, digamos, la ¿no? escuela como Estado, se tome en ese rol y que también se pueda tratar y se pueda abrir un poquito más estos temas, teniendo en cuenta estos números que son realmente alarmantes. Seguimos en sintonía con vos. Dale, Corchito. Seguimos en sintonía con vos.